En el día de hoy existe mucha información bíblica. Muchos conocen versículos, muchos estudian griego y muchos saben historia bíblica, pero muy pocos conocen realmente a Cristo. ¿Por qué? Porque existe una enorme diferencia entre leer la Biblia, entender la Biblia y ver a Cristo en la Biblia. La Biblia puede estar abierta delante de tus ojos, mientras Cristo permanece oculto para tu corazón. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los discípulos camino a Emaús. Ellos conocían las Escrituras, pero necesitaban que Jesús le abriera el entendimiento. Y aquí aparecen tres dimensiones de la palabra: la palabra inspirada, la palabra iluminada y la palabra revelada. Mira lo que la Biblia dice en Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega para inspirada es theopneustos, que significa soplada por Dios. La Biblia no nació del pensamiento humano, no es una colección de opiniones religiosas. La Biblia no pertenece a una filosofía más. La Biblia no es psicología, la Biblia no es literatura solamente. Es Dios respirando su verdad mediante hombres. Pedro lo explica en 1:20. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritores tenían personalidad, tenían cultura, tenían vocabulario, pero el Espíritu Santo gobernó todo el proceso. Dios utilizó hombres, pero el autor final fue la inspiración, y terminó este punto porque es importante. La inspiración pertenece únicamente al texto bíblico. Hoy nadie escribe una nueva escritura, nadie añade capítulos a la Biblia. Apocalipsis terminó el canon bíblico. La inspiración fue única. Si la Biblia es inspirada, no puede ser corregida por la cultura actual. No puede adaptarse al pecado. No necesita actualización. Somos nosotros quienes debemos cambiar, no la Escritura. La palabra iluminada, aquí aparece una diferencia enorme. La inspiración ocurrió una sola vez. La iluminación ocurre cada vez que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. En Lucas 24:45 la Biblia dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La Biblia era la misma, los discípulos eran los mismos. Lo único que cambió fue la obra del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1 versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo no pide una Biblia nueva, pide ojos nuevos. Muchos leen, pero pocos entienden, porque la iluminación no depende del intelecto, la iluminación depende del Espíritu Santo. Dos personas leen, uno ve una historia, otro encuentra la vida eterna. ¿Y por qué es que esto sucede? La diferencia no está en el texto, la diferencia está en la iluminación. La iluminación no añade doctrina. Este punto debe enfatizarse. El Espíritu Santo no inspira nuevas doctrinas. El Espíritu Santo ilumina las ya reveladas. Nunca contradice la Escritura, nunca agrega verdad, hace visible la verdad ya escrita. Existe la palabra revelada, y aquí llegamos al centro que revela toda la Biblia: Cristo. No simplemente doctrinas, no simplemente leyes, no simplemente historias. Toda la Biblia revela a Cristo. En Juan 5:39 la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí.
Jesús no dijo que las escrituras hablaban de moral, hablaban de religión, hablaban de Israel solamente. Él dijo, hablan de mí. Y en Lucas 24:27 dice, comenzando desde Moisés, los profetas, los salmos, todo hablaba de Cristo. Y la diferencia entre información y revelación es que la información produce conocimiento, la revelación produce transformación. La información llena la mente, la revelación cambia el corazón del hombre. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 había estudiado toda la ley. Él era experto, pero no conocía a Cristo. Y después dice, para conocerle mejor. Toda su teología adquirió sentido cuando vio a Cristo. ¿Por qué? Porque había un velo. Dice que Corintios 3:2, Pablo dice que muchos leen a Moisés, pero permanece un velo. Cuando éste desaparece, cuando se convierten al Señor, el problema nunca fue la Biblia. El problema era el velo que estaba oculto. Hay ejemplos de Cristo revelado. Isaac, Cristo. José, Cristo. El Cordero Pascual, Cristo. Eso se llama tipología. El tabernáculo, Cristo. El maná del cielo, Cristo. La roca, Cristo. El arca, Cristo. Eso es tipología bíblica. El templo, Cristo. Toda la escritura apunta hacia Él. Muchos leen la Biblia buscando prosperidad. Muchos buscando éxito, promesas, milagros, pero olvidan que el mayor propósito de la Escritura es revelar al Hijo de Dios. La Biblia no fue escrita principalmente para darte una información. La Biblia fue escrita para llevarte a una sola persona. Puedes conocer toda la Biblia y no conocer a Cristo, pero si conoces verdaderamente a Cristo, comenzarás a entender toda la Biblia. La inspiración produjo la Escritura. La iluminación abre nuestro entendimiento y la revelación nos muestra a Cristo. La inspiración ocurrió una vez, la iluminación ocurre continuamente y la revelación tiene un centro permanente, Jesucristo. Cuando lees la Biblia sin Cristo, acumulas información. Cuando el Espíritu Santo ilumina tu entendimiento, descubre que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo protagonista, Jesucristo. Por eso nuestra oración no debe ser solamente, Señor, ayúdame a leer más la Biblia. Debe ser, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y como los discípulos de Emaús, podamos decir, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Porque el propósito final de la palabra inspirada no es solo que conozcamos un libro, sino que por la iluminación del Espíritu Santo conozcamos a Cristo, que ese libro se revele en cada uno de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo ilumina la palabra, la doctrina deja de ser únicamente información y se convierte en vida. La Biblia deja de ser un libro más y se transforma en el lugar donde conocemos al Dios vivo. Y Cristo deja de ser solo un personaje de las Escrituras para convertirse en el Señor que gobierna nuestro corazón cada día. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Y mi oración es que el Espíritu Santo alumbre cada día más los ojos de tu entendimiento y que cada vez que abras las Escrituras no encuentres solamente palabras impresas, sino la voz viva de Dios revelándote a Jesucristo. Y recuerda siempre que el propósito de la Biblia no es únicamente aumentar nuestro conocimiento, sino transformar nuestro corazón
para parecernos más a Cristo. Y que cada lectura de la palabra produzca en ti ese mismo ardor que experimentaron los discípulos camino a Emaús cuando el Señor les abrió las Escrituras. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con otras personas, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que juntos sigamos escudriñando las Escrituras y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un privilegio compartir este tiempo contigo. Y ahora me despido deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo y con tu familia. Que Dios te bendiga abundantemente y si el Señor lo permite, nos encontraremos en una próxima enseñanza. Bendiciones y gracias por tu sintonía.